estamos desde la oficina de Miami y queríamos hacer esta pequeña introducción para quienes me conocen, para quienes no me conocen, mejor dicho, soy Elías Rocha, director de Datamenusa, y me acompañan Roberto Macho de UHI Macho y Asociados y Leo Roth, CEO de Datamenusa. Bienvenidos a ambos. Gracias. Muchas gracias, Ari. Para los que no conocen lo que es Datamenusa, es un professional network, una red de profesionales con 30 años de trayectoria en el mercado que busca asesorar, acompañar en un paso a paso a los latinoamericanos que van a radicarse, hacer negocios, invertir en los Estados Unidos. Y para eso existen toda una serie de temas que podemos abarcar y en donde podemos acompañarlos. Acá en pantalla ustedes van a ir viendo brevemente, existen dos áreas muy importantes y muy separadas, Better Investment and Better Life, que tienen que ver con lo que significa migrar hacia otro país y radicarse y tener como consecuencia de esa radicación negocio, familia, vida, y por otro lado, simplemente lo que es inversión, negocios y oportunidades en Better Investment. Para que entiendan rápidamente y sin robarnos demasiado tiempo, porque la idea es que escuchemos y participemos de esta charla, entre las áreas que podemos tocar está lo que tiene que ver con digamos, el generar el camino hacia los Estados Unidos. Y a raíz de eso, como áreas particulares, hay inmigración y visas a cargo de abogada de inmigración que va a poder ocuparse de asesorarlos en forma directa con cualquiera de las visas disponibles. Hay todo un alfabeto de visas, como ustedes saben, ahí están ejemplificadas las más usuales, pero también hay otros temas, inversión en hotelería, como participar en forma conjunta con uno de los grandes operadores hoteleros de Estados Unidos, el negocio de las franquicias a través de Framnet, un asesor y broker de franquicias muy importante de Estados Unidos que va a estar trabajando en forma mancomunada con ustedes para poder ayudarlos a elegir la franquicia correcta para cada uno de los momentos o cada una de las necesidades. También lo que tiene que ver con inversión en bienes raíces, y acá existen varias áreas, existen lo que se llaman bienes raíces residenciales, bienes raíces comerciales y simplemente inversión a través de modelos como el negocio de multifamily. Comercio internacional, también tenemos especialistas que pueden acompañarlos en los primeros pasos con lo que tiene que ver con la radicación de una compañía de Estados Unidos como oficina comercial, la parte impositiva que está vinculada a eso, la parte de taxation, todo lo que es la parte de custom brokers, aduanas, y cada uno en su área podrá darle un asesoramiento puntual para que ustedes puedan comenzar este camino comercial hacia Estados Unidos. Finalmente, bueno, contarles un poco quiénes son los aliados de Datamenusa, acá los tienen en pantalla. Todas son compañías de trayectoria, todos tienen diferentes expertices en cada una de las áreas. Entre los que están mencionados, obviamente acá está nuestro socio estratégico y amigo Roberto Macho de UHI, con toda la parte de planificación tributaria, impuestos y contabilidades. Y luego, obviamente, todos los aliados. Las oficinas radicadas en las ciudades latinoamericanas más importantes, no todas todavía, pero bueno, unas cuantas, pueden acompañarlos desde su propio lugar, con la propia idiosincrasia de cada país, pudiendo reunirse ustedes muy cerca de sus casas con algunos de los directores de la Datamenusa. Bueno, un poco los números de la trayectoria hasta este momento, la cantidad de participantes, los webinars. Hemos estado muy activos en lo que es la parte presencial durante muchísimos años, con seminarios que se realizaban en cada uno de los países y ciudades latinoamericanas. Luego vino una etapa más virtual, donde hubo una importante cantidad de webinars que ustedes pueden ver a través del canal de YouTube, Datamenusa. Y también se dieron charlas punto a punto, con reuniones con conferencias, desayunos de trabajo, pero estamos siempre cerca. La idea es poder acompañarlos desde cada ciudad, desde cada lugar, para que sientan que este camino hacia hacer negocio en Estados Unidos es posible y realmente es algo que se puede hacer con método y con una planificación y estrategia. Acá Leo usa siempre las dos palabras claves que son en lo que es una radiografía, un estudio de las condiciones particulares de cada uno y necesidades de cada uno, y luego obviamente una etapa de planificación. Con Roberto estamos muy acostumbrados, es una de las áreas que tiene que ver con eso, con la estrategia de cómo llegar, cómo desembarcar. Entonces, siéntanse en confianza de preguntarnos, consultarnos al respecto. Ahora bien, vamos al tema del día de hoy. Bueno, desde la llegada del presidente Trump ha habido una pequeña revolución, digamos, no solo cultural, sino también desde el lado de las medidas que se han tomado, las cuales
francamente no distan mucho de las propuestas electorales que él hizo. Claramente el presidente tiene una idea de país y una idea de gobierno y está llevando a cabo muchas de esas medidas, las cuales en algún caso pueden resultar interesantes, en otras simpáticas, en otras antipáticas, pero no es motivo eso de que nosotros podamos evaluarlo ahora, sino más bien poder darles una semblanza de cómo vemos nosotros el ambiente de los negocios en Estados Unidos. Y para eso vamos a ir tocando con Roberto y con Leo algunas áreas específicas que tienen que ver con la posición que toma hoy Estados Unidos. Ustedes saben, porque es muy popular, digamos, todas las medidas que se han tomado desde el lado migratorio, desde el lado impositivo, desde el lado de lo que tiene que ver con poner impuestos o aranceles especiales a determinados productos, aceros y demás. Lo que tiene que ver obviamente con la frontera sur de Estados Unidos, que es el tema migratorio, el tema de lo que, digamos, todo lo que abarca la problemática internacional, los conflictos actuales del mundo. Por eso que vamos a hacer un paneo y vamos a comenzar con Leo para poder charlar un poquito de estos temas. Entonces, Leo, bienvenido. Gracias, Daniel. Gracias, Roberto, por estar acá con nosotros. Gracias al público que está en el otro lado de la pantalla. Aquí en el primer slide que queremos tocar son los temas, diría, los más importantes de lo que fue la campaña y ahora lo que está implementando en las primeras semanas de esta segunda temporada, segunda presidencia del presidente Trump. Creo que entre tarifas y trade, inmigración, desregulación y la revisación o renovación de la ley de impuestos que fue promulgada en 2017, creo que hay bastante tema que podemos tocar entre vos y yo, Roberto. Efectivamente. Empezamos entonces con Tariffs and Trade. ¿Qué estás viendo, Roberto, con respecto a esta situación actual? Bueno, el abordaje que hace Trump a lo que tiene que ver con las tarifas y los negocios internacionales es determinar con qué países Estados Unidos tiene déficit en la balanza comercial y automáticamente, creo que hay la excepción solamente de un país, se están aplicando una tarifa diferencial del 25%. Esto es que tiene, digamos, argumentos a favor y algunos argumentos también en contra, porque efectivamente estaría violando algunos tratados de libre comercio, como por ejemplo el de México. Supuestamente el tratado firmado está por encima de la ley de tarifas, pero la realidad es que lo está haciendo. Lo que quiere, evidentemente, Trump es proteger la industria interna y los empleos dentro de Estados Unidos, y quizás en el corto plazo pueda tener éxito. Tengo algunas dudas con respecto al mediano plazo, porque evidentemente no veo que poniéndole tarifas a los otros países pueda, no haya algún tipo de respuesta de esos otros países y evidentemente Estados Unidos todavía necesita muchos insumos del extranjero. Entonces, esa guerra de tarifas seguramente, como siempre lo hizo Trump, seguramente lo está utilizando como un mecanismo de negociación para luego llegar a algo que tenga más sentido para los Estados Unidos también. Así que, Roberto, Roberto, he escuchado este debate, llamarlo, de que estas tarifas pueden generar un tema de inflación en Estados Unidos. Bueno, evidentemente, porque acuérdense que hoy en día Estados Unidos no es el país más económico para producir, ni tampoco la mano de obra es económica como por ejemplo en el sudeste asiático o en determinados países latinoamericanos. Quiere decir que, y tampoco es que la industria americana se puede reconvertir inmediatamente a reemplazar las importaciones. Los iPhones hoy en día se producen en China. Y si van a ponerle un 25% de tarifas a esto, automáticamente no es que inmediatamente se van a empezar a producir en los Estados Unidos. Lo que va a pasar es que el iPhone va a salir 25% más caro. Claro, y eso, claro, va a reflejarse en un proceso inflacionario a nivel general que obviamente va a repercutir en la economía americana, yo creo que desfavorablemente, por lo menos en la primera etapa. Y hay toda esta conversación de que esta tarifa, los chinos van a pagar la tarifa, que al final el consumidor americano lo va a terminar pagando de una manera, porque... Sí, lo que puede llegar a suceder es que desaliente en algunos casos la importación de compañías americanas
de productos chinos porque los van a sacar del mercado. Pero, insisto, la economía de Estados Unidos requiere mucho soporte de importaciones. Recuerden, inclusive en la pandemia, todo lo que pasó con la cadena de suministros. Simplemente porque o sea, los barcos no salían de China y no podía entrar el producto. Yo creo que ahí China y México son los dos países que más exportan a los Estados Unidos, y si eso no lo regularizan a tiempo, efectivamente va a pegar fuerte en el bolsillo del consumidor americano. Y el resto de Latinoamérica, ¿cómo lo ves afectado por estas tarifas? Argentina, Bueno, Colombia. depende, porque, por ejemplo, Argentina es un país, en general, Argentina exporta más a Europa y a Asia que a los Estados Unidos. Hay algunas industrias, sí, que la exportación de Argentina es muy fuerte en Estados Unidos, y ahí sí, evidentemente, puede ser que se vea afectado. El tema del acero, por ejemplo, es uno de ellos. Colombia lo mismo. Bueno, Colombia tiene una exportación importante en lo que tiene que ver con productos agrícolas, flores y este tipo de cosas, y también se va a ver afectado. Pero yo realmente creo, porque digamos, guste o no guste, Trump es bastante pragmático en su abordaje, que en algún momento Ve la va. bolsa y cambia de Y opinión. yo creo que sí, que en algún momento se va a dar cuenta que si le suben los precios internos, por lo tanto se deprecia el poder adquisitivo de los americanos, simplemente porque él está restringiendo las importaciones, en algún Va a tener momento que las hacer un cosas van a cambio. Y cambiar. ayer tuvimos un dato medio malo con el tema de inflación de este último mes, que subió no inesperadamente. O sea que Efectivamente. la Reserva Federal se va a quedar quieto un tiempo más, por lo Bueno, de visto. hecho, los bonos del Tesoro, la tasa efectiva subió ayer. Así que sí, o se queda quieto o quizás hasta haya algún punto más de. Bueno, acá se da un fenómeno también que es muy particular, ¿no? Y es que a él se lo alinea con una persona de libre mercado y realmente no está ejerciendo políticas de muy libre mercado. Por el contrario, yo creo que está haciendo políticas bastante restrictivas. Y recuerdo a un presidente de los Estados Unidos que tenía una visión absolutamente opuesta a la de Trump cuando la gente, bueno, un rubro específico de la producción, quería que se prohibieran las importaciones de sus productos y él dijo, yo no voy a castigar a 330 millones de personas para que paguen más caro porque ustedes no son eficientes. Tienen que ser eficientes, pero la realidad es que eso, que es la antítesis de estas medidas, también son muy difíciles, porque naturalmente, si hoy una empresa americana que está produciendo un producto X y que tiene un competidor o varios que traen de China, esos productos pasan a estar más caros, por ende no entran dentro del mercado y tiene que producir el doble o el triple de lo que está vendiendo, tampoco va a poder hacerlo y también se va a encarecer el producto. Sí, Complicado. Trump no es un libre mercadista. No. Trump en realidad es un nacionalista conservador. Y bueno, es un poco la política que está llevando a cabo. Por eso a veces cuando lo comparan con otros presidentes del mundo, y algunos que son liberales en el sentido no americano, sino latinoamericano del término liberal, me parece que es un error, ¿no? Sí, totalmente. Claro. Sé que hay muchos argentinos que escuchan y participan en estos webinars con nosotros y en el discurso de Milei hablan de un tratado de libre comercio con Estados Unidos. ¿Eso lo ve viable en el corto o mediano plazo? Bueno, en estas condiciones de hoy, lo que está pasando con las tarifas no tendría sentido. O sea, ahora, si en el mediano plazo, de acá a un año, la situación se regulariza y se empieza a hablar de un libre mercado con la Argentina, podría llegar a ser. No lo veo honestamente tan probable porque Mercosur. en realidad no es de particular interés de Estados Unidos, Argentina en particular, y Latinoamérica en general. El único país de Latinoamérica que es relevante para Estados Unidos es México. Totalmente. Claramente, porque de hecho, Aunque hoy día con Marco Rubio hay más interés en Latinoamérica. sí, pero ya lo dijo Trump cuando, me acuerdo, hace unas semanas atrás, un periodista chileno le dijo, bueno, ¿y qué pasa con Latinoamérica? Y Trump lo que dijo básicamente es que nada, que Latinoamérica nos necesita mucho a nosotros. Espero que nos Bueno, vaya bien. lo demostró con Colombia. Claro, por eso. O sea, yo creo que es una ilusión pensar que Trump, ojo, no solamente como Trump, creo que con el mundo en el que vivimos, que para Estados Unidos Latinoamérica sea una prioridad. Me parece que mucha gente Sí. aquí que lo votó tenía la esperanza de que así fuese, pero yo creo que
Ya no solamente estoy hablando de Trump, sino que para el gobierno de Estados Unidos, sea demócrata o republicano, que Latinoamérica sea prioridad, me Sí, parece. por ahí puede llegar a tener una prioridad desde el lado geopolítico, pero no desde el lado económico ni comercial, sin ninguna duda. Sí, y geopolítico pareciera que tampoco, porque lamentablemente tanto en Latinoamérica como en África, los chinos tienen una penetración que lamentablemente Estados Unidos no tiene. Es verdad, es verdad. Si tuviésemos que abordar el tema de cómo influyen las medidas migratorias respecto de la economía americana, Sí, qué análisis puede ser, ahí Leo? creo Que es un que tema que puedo charlamos aportar mucho. en este aspecto. El énfasis del presidente Trump es el tema de ilegales. Sí. Es lo que más él enfoca en todos sus discursos, en construir el muro, en deportar 30 millones de personas, que es imposible. Ujú, Y obviamente él toma eso como parte de la campaña importante los tomó de su campaña y los tomó de su campaña desde el inicio de su presidencia en el primer mandato y lo continúa en este momento. Y realmente el enfoque está en sacar los que no tienen papeles acá en Estados Unidos y cortar muchos beneficios, algunos que han entrado, tal vez no legalmente, pero le dieron una protección temporal, temporal. como por ejemplo los venezolanos, que hoy Ujú, día, pobrecito, hay 350.000 venezolanos que están aquí con una protección temporal en la cual se lo cortaron de un día para otro. Después de que había Biden hace poco tiempo renovado, ujú. ya no van a tener esa protección. Sí, Entonces, es un tema que realmente abarca a una situación político entre los países geopolíticamente, entre Latinoamérica mucho, México mucho. Hay 35 millones de mexicanos en Estados Unidos, no todo ilegal, obviamente, pero él lo considera como todo está sujeto a su mandato, a su pedido de deportar. Y en este caso, obviamente, estamos hablando de una situación que puede afectar económicamente en Estados Unidos. Y ahí es exactamente. donde quería tocar el tema de industria como la construcción, como el turismo, como el restaurante. Si se saca 30, 10, 15 millones de personas, ¿quién va a hacer el trabajo? Sí, sobre todo en un país donde prácticamente el desempleo es extremadamente bajo. Sí, es pleno empleo, Hay tres por virtualmente pleno ciento empleo. Hay una película de hace unos 25 años atrás, más o menos, muy interesante, que se llama Un día sin mexicanos. Los aliento a que la vean, porque justamente qué es lo que pasa en Estados Unidos si un día no hay mexicanos. Y sin el afán de estigmatizar, efectivamente va a haber una fuerza laboral que no va a existir y tampoco va a haber cómo reemplazarla. Que ya esto, en realidad, lo está viviendo, por ejemplo, el Gran Bretaña con el tema del Brexit, Ujú. donde cortaron la libre migración entre los países de la Unión Europea, estando en Gran Bretaña hace 2 semanas, 3 semanas atrás, estamos hablando justamente que se ven muy complicados con el déficit que tienen de fuerza laboral. Y no Totalmente. la pueden reemplazar porque ellos mismos se encorsetaron en salirse de la Sí, Unión claro. Europea. Y Yo entiendo Roberto, que es, perdón. sí, yo entiendo que es muy complicado el tema de la inmigración ilegal para cualquier país. Y esto creo que también es un llamado de atención para todos porque no es Estados Unidos. Hay que luchar contra la inmigración ilegal porque la inmigración ilegal trae muchos perjuicios, pero normalmente los más perjudicados son los propios migrantes. Son explotados, son maltratados, reciben salarios inferiores, son amenazados con deportaciones. O sea, la inmigración tiene que ser legal siempre, entonces es entendible que en un país donde hay, según Pew Research, cerca de 12 millones, 11 millones 800 mil inmigrantes ilegales, haya que poner un freno a la inmigración ilegal, que no tiene nada que ver con la inmigración legal que todos conocemos y que es, entiendo, bienvenida a los Estados Unidos. Sí, sí, hay que verlo desde el punto de vista que aquí no, hay que dividir las aguas bien Claro, claramente. Ilegal, ilegal, la legalidad no lo va a cortar. El que trae capital, el que genera empleo en Estados Unidos, bienvenido sea y siempre va a ser bienvenido. Obviamente, él quiere que sea todo de la forma legalmente como corresponde. Roberto, quería hacer otra pregunta con respecto al tema de inmigración y a la deportación de, esta gente, de toda esta gente que él contempla. El impacto inflacionario también puede generar to- to- todo Sí, un efecto imprevisto inflacionario, sí, ¿no? sí, va a haber, la ley de oferta y demanda, si hay déficit de la oferta, obviamente el precio va a va, subir. va a subir. Y si hay déficit en el mercado laboral, los precios van a subir. Además de las tarifas.
Realmente creo que el contribuyente americano se va a ver bastante afectado en el bolsillo. Y bueno, eso puede, además es como, eso tiene un efecto dominó, porque, y lo hemos vivido acá en Florida con el momento post pandemia de inflación, más el desarrollo tan vertiginoso que tiene esta ciudad, cómo se está moviendo demográficamente la ciudad y se está yendo hacia lugares más lejanos. De hecho, en algunos casos se ha mudado gente de la Florida a otros estados. Y el costo de vida acá Y el costo de vida subió. se hizo realmente caro aquí en el sur de la Florida. Sí. Uno va a North Carolina y es mucho más económico, Tal a cual. Houston es más económico, Texas. Sí, sí. Todavía sigue siendo el estado que más inmigración recibe, sobre todo inmigración interna, pero la realidad es que ustedes lo saben y el costo de vida ha subido de manera tal que se torna poco atractivo, sobre todo para el migrante americano, que es el que busca mejores condiciones respecto a la parte impositiva y demás. Entonces, eso está ralentizando. Lo que pasa es que también, bueno, Florida ha crecido de una manera increíble Sí, sigue y sigue creciendo. creciendo y va a tener todavía un futuro por delante. Hoy lo veíamos con Leo. ¿Cuántas contábamos? Cerca de 13, 14 grúas, que Sí. significan 13, 14 nuevos edificios De en la 40, zona de 50 Brickell. pisos. Claro, o sea, eso genera una fuerza laboral impresionante, un movimiento económico muy importante. Esta ciudad se posiciona realmente y en ese sentido me parece que las políticas del alcalde de la ciudad han sido muy buenas respecto de posicionar a Miami como un hub para lo que es Latinoamérica. Hoy no hay empresa internacional que no tenga un basamento en Miami si tiene operaciones con Latinoamérica, eso es cierto. Ahora, volviendo al tema migratorio, que es un tema que preocupa en general. Yo creo que obviamente el más afectado va a ser México, sin ninguna duda. Y también entiendo que hay una Los realidad. canadienses, que somos los mejores amigos de toda la vida, están gritando al techo Sí. por lo que está, Sí, sí. por estas tarifas. Bueno, Brasil mismo puso una queja a través del Departamento de Estado, o sea, los países están empezando a tener sus propias respuestas a estas políticas migratorias. Y una Coincido con guerra. que va a haber una suerte de equilibrio y ahí apoyo 100% lo que decía Roberto. Es un pragmático, es un tipo que así como es, perdón la palabra, pero un testarudo para muchas cosas y hace lo que quiere, también si tiene que poner marcha atrás y retraerse lo va a hacer en ese sentido, porque obviamente está muy atento a lo que pasa en el mercado y cuando haya señales no tan positivas, va a hacer algún cambio de rumbo, pero mientras tanto hay un sufrimiento importante de la población, del país y de la economía local. Sí, ahí mi temor, si querés que agregue algo, porque Sí, claro. el personal, es que yo creo que los americanos, por una cuestión, te diría, cultural y social, nunca fueron muy sensibles a las diferencias justamente culturales a nivel internacional. Entonces, a veces se convierten en muy testarudos, convencidos de que están en lo correcto, y no estoy solamente hablando de Trump ni del tema este de las tarifas, simplemente porque entienden que la sociedad y el sistema de vida americano que ellos crearon y que resulta muy eficiente, es el mismo que quieren en Europa y que quieren en el sudeste asiático, y me parece que así es como se meten en guerras que después salen Sí, perdiendo porque sí. no entienden. Hay algunas cosas que no las terminan de entender todavía. Después de casi 70, 80 años de la Segunda Sí. Guerra Mundial, no entienden por qué los franceses sienten que los americanos no fueron los salvadores de los franceses, y no lo van a entender nunca. Pero no es casualidad que el mejor el ministro, digamos, de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, de la historia, creo yo, no fue americano, era alemán y era Kissinger, Henry Kissinger. porque era evidentemente alguien que entendía La idiosincrasia Realpolitik. Exactamente. de Realpolitik. Bueno, eso sucedió y sucede porque realmente también hay un tema de desentendimiento con el resto del mundo. A veces, y esto tal vez es una autocrítica, es un tema no de análisis en este momento, pero muchos de los que estamos en Occidente creemos que el estilo, forma de vida de acá es el único y es el óptimo y que se trata de ayudar a otras comunidades a que entren en ese estilo de vida,
que no necesariamente es bueno para ellos tampoco. Entonces, bueno, eso es un tema más social, si Un quieren. ejemplo de lo que creo que este país todavía tiene chance de no entrar en algo que sería extremo, es el ejemplo del birthright. O sea, hubo un tema al principio que ya, y esto lo viene hablando hace mucho tiempo atrás, de que el que nace aquí en Estados Unidos, de ilegales o gente que no están acá como ciudadanos, no tienen derecho a ser ciudadano americano. Pero en la Constitución, en la enmienda número 14, dice el que nace aquí es ciudadano americano. Bueno, él dio un orden y con una lapicera dijo, la Constitución no sirve. Y ¿Y qué va a pasar con el Congreso, con la Corte? la Corte, la ciudadanía, que la Constitución es el documento Está por más encima de de cualquier todo, disposición legal de un en la presidente. cual ya hubo una Corte que dijo, no, eso no se puede, eso lo vamos a dar debajo, y los que tienen hijos acá van a ser ciudadanos americanos. Entonces hay un balance acá en lo que es el balance of power, entre el checks and balances del sistema. Si el Congreso no actúa, la Corte tiene que actuar. Y acá actuaron, ya creo que hay 11 dictámenes de jueces federales que le han dicho que no a ciertas cosas de lo que están haciendo. Así que si esas cosas no se preservan, dicen, y acá no hay nadie que pueda decir que está ocurriendo absolutamente, que hay una crisis constitucional que puede ocurrir. ¿Y cómo puede llegar a eso? Él recibe una orden de un juez, dice, no me importa, no lo voy a obedecer. Y ahí empieza un drama constitucional. Sí, pero puede haber una crisis constitucional definitivamente. Primero porque, a ver, me parece que esta versión de Trump es un Trump recargado, porque como no tiene expectativas de una próxima reelección, no va a ser juzgado en un próximo, por el electorado, un próximo periodo. Claro. Entonces tiene la libertad de hacer a sus anchas. Por el otro lado, la tormenta perfecta, porque tanto en la Cámara de Representantes como en la Cámara de Senadores, en mayoría el Partido Republicano, y la otra instancia, porque el tercer poder que es la justicia, hay que ver cómo juega la Corte Suprema. Porque en la Corte Suprema también, digamos, hay mucha fuerza del lado republicano. Entonces, quizás ahí ese checks and balances que vos hablabas, Leo, vamos a ver realmente cómo funciona la verdad. Sí, y se traslada a un nivel más, que tenemos este tema de desregulación, que viene un señor, el señor Musk, y él agarra la hacha y empieza a cortar por todos lados, cerrando USAID, de ayudar en Foreign Aid, que están, que lo cortaron de una vez. ¿Hasta dónde llega el señor Musk en este escenario? Claramente es una pregunta mejor sin respuesta, ¿no? Porque y no sí, sabemos la verdad que no tiene respuesta porque nunca como se dice aquí, es uncharted territory. Sí. Realmente nunca estuvimos en una situación de caída. Pero bueno, a ver, también confío en que a veces este tipo de crisis hace que se fortalezcan algunas cosas, ¿no? Y que cuando uno pasa este tipo de experiencias, también quizás la democracia americana salga fortalecida, si es que pasa esta prueba. Ya pasó algunas pruebas en el periodo anterior de Trump, donde él quiso empujar algunas cosas y lo frenaron. Vamos a ver ahora qué pasa, donde la fuerza está más del lado de él que de la oposición. ¿No? Sí, yo creo que es un escenario por ahí un poquito distinto a lo que fue la primera presidencia. Como dijiste vos, viene reloaded el tema y viene recargado porque obviamente hay un apoyo más generalizado a las políticas que está implementando, lo cual podría ser un desbalance en ese equilibrio que tiene que existir. Pero me parece que a la larga, como la frase célebre tuya, siempre el arco de la historia lleva... Es larga, pero lleva hacia un equilibrio y hacia un centro. Claro, hacia justicia. O sea, en algún punto va a existir. No es mío, Martin Luther King. Ay, no, bueno. Pero digo, vos la tenés como frase de cabecera porque es real. O sea, en algún punto se va a encontrar un equilibrio. Lo cierto es que lo que nos preocupa a todos es el mientras tanto. Porque el mientras tanto, cuando estamos viviendo nosotros el aquí y ahora,
Y acá un poco metiéndonos más en nuestra área, o sea, todos estamos muy vinculados a los negocios y a los negocios que hacen los latinoamericanos en Estados Unidos. ¿Qué sensación tienen de lo que escuchan de los inversores, de la gente que viene a hacer proyectos o algo? ¿Puede haber alguna retracción de esa fuente de ingresos a los Estados Unidos de dinero o no? Mira, hoy justo tuvimos una charla con un cliente de que le pasamos a Roberto que, hablando del tema impositivo, ¿Mm? que creo que es la fuerza que tenemos para atraer capitales y para que sea en una economía robusto y va a seguir siendo robusto. La renovación del tema impositivo, ¿lo ves que va, seguro que va a pasar? Sí, bueno, aseguro que no se puede No, sacar, pero sí, yo creo que este esquema impositivo fue a iniciativas del periodo anterior de Trump, con lo cual todo parece indicar que, no sé si no va a tener alguna pequeña modificación, pero va a seguir en el mismo sentido que lo dice que tenía. van a bajar los impuestos todavía más. Quizás, sí, quizás, es un poco otra de las promesas de Trump fue esa. Lo que pasa es que las promesas de Trump también en la gestión anterior lo hicieron y efectivamente bajaron algunos impuestos, pero la realidad es que los impuestos que bajaron con respecto a la contribución que esos impuestos tienen al presupuesto de Estados Unidos es muy bajo. O sea, es más un shock visual que otra cosa. Claro, claro. Pero otro ejemplo de un efecto positivo muy bueno de la ley anterior es este tema de Opportunity Zones. Lo Sí. estamos viviendo nosotros en carne propia. Ujú. Las incentivos, contar un poquito de lo que es una Sí, Opportunity Zone. el Opportunity Zone es creo que esa es una buena iniciativa, que es, hay zonas donde supuestamente son no de bajos recursos, sino donde se necesita desarrollar el mercado laboral y demás, donde se identificaron en todo Estados Unidos y quienes lleven a cabo proyectos que generen empleo en esos lugares tienen un beneficio impositivo muy interesante que a 10 años puede ser directamente que la ganancia acumulada, la ganancia de capital acumulada quede totalmente exenta de impuestos. Y nosotros que estamos con Driftwood lo estamos viviendo en carne propia. Ellos están utilizando Opportunity Zones para levantar capital de capital gains de gente que han ganado anteriormente. Sí, sí, es muy Y interesante. el otro importante es que el EB5 fue renovado hasta el 2027. Uh-huh. O sea que todavía hay planes de incentivar que el capital llegue o reinvierte para que la economía siga creciendo. Sí, un poco acá lo que decimos siempre es, más allá de las medidas que a veces son muy mediáticas y que tienen que ver mucho con la sensibilidad de la gente respecto a los temas, cuando uno lleva al terreno propiamente los negocios, no hay una afectación tan directa, porque No. esas cosas no cambian tanto. No, de la misma manera que tampoco cambió tanto en la gestión Biden, por ejemplo. O sea, en realidad, acá hay una percepción que es más visceral que otra cosa de que en la etapa Biden los negocios o la economía estaba mala. Y en realidad la economía en la época de Trump estuvo, te diría, bastante bien. De hecho, la recuperación post-pandemia en Estados Unidos fue la mejor que yo recuerde de los países desarrollados. Y se mantuvo la economía, se hizo frente al proceso inflacionario que pasó en todos los países, pues lo mismo pasó en Europa, con quizás tasas un poco menores, pero también hubo alta inflación, pero se bajó relativamente rápidamente. Todavía estamos con un nivel de inflación quizás no mayor al aceptable, pero no me parece que la economía haya andado mal en la época Biden, como que creo que tampoco se va a ver demasiado afectada En la época actual. en la época actual. Quiero volver un segundito a la presentación, Pilar. Si puedes volver a la presentación un segundito, hay dos o tres slides que quiero retocar con Roberto y contigo, Ariel, para que vean los riesgos que pueden haber. Hay un slide lindo que, what could go wrong? Y mira la línea de la izquierda a la derecha, las cosas que mencionan, Global Trade siendo el más impactante para las cosas que podían salir mal. En la cual el riesgo económico puede ser más fuerte. Después hay temas geopolíticos, obviamente. Guerra, ahora se está viendo para terminar la guerra en Israel, se está viendo terminar la guerra con Ucrania y Rusia. Y bueno, esos son riesgos que obviamente va a ir bajando, pero sigue estando en la línea de sí, hay que ver Hay que ver también cuáles son los costos, ¿no? De terminar una guerra con Ucrania y que termine la guerra de Medio Oriente. Porque la guerra se puede terminar, pero
pero hay que ver, de acuerdo a cómo se termine la guerra, hay que ver si uno no termina creando otro monstruo. Pasó ya la Primera Guerra Mundial después del Tratado de Versalles, que se creó un monstruo mayor con Alemania. Entonces, creo que ahí también hay que tener cuidado. No, lo que habla Trump en su discurso a veces son increíbles. De sacar 2 millones de gente de Gaza es casi imposible. Pero bueno, ahí es donde entramos realmente a lo que decía antes, que evidentemente en general los americanos no se caracterizan por entender determinadas cosas. O sea, uno no puede sacar de la tierra donde nació y creció con su familia, simplemente desplazarlos. Bueno, hay que buscar soluciones que sean efectivas, pero que también sean razonables. Así que... Sí, no hay duda de que el liderazgo de Estados Unidos sigue siendo importante y tiene un peso específico en todo lo que es la comunidad internacional. Claramente hay disputas importantes, hay diferencias importantes no solo con estos temas de conflicto, sino con las políticas de los países europeos y con los intereses de los países europeos, con lo cual yo creo que va a haber una suerte de equilibrio y de negociación respecto de qué va a pasar con tarifas, con presencia de migrantes, que son temas que son sensibles a todos los países. Creo que el desafío más grande que pueden tener Trump en este periodo va a ser con China. Efectivamente, China está industrial, producción, autoeléctricos, están en el auge. Bueno, y ahora con el tema de la inteligencia artificial que se metió muy fuerte. A costo de una décima parte. Sí. Totalmente. Bueno, el desarrollo tecnológico y la innovación ha sido un poco también lo que era propiciado y lo que va a propiciar. O sea, yo creo que Estados Unidos va a entrar en una etapa de mayor desarrollo y posiblemente Musk sea uno de esos factores porque va a haber una inversión mayor, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías aplicadas, pero es cierto que la capacidad que tiene China hoy en día es absolutamente increíble. Mira, pasar al próximo slide, que también creo que es interesante que la gente vea el impacto de los latinos en Estados Unidos. Ya lo que dice este slide, Ari y Roberto, somos una potencia acá y vamos a seguir siendo una potencia acá. 65 millones. Mira lo que generamos en PBI para el país, en la cual estamos en el quinto lugar próximo slide, Pilar. En el quinto economía mundial más grande, latinos en Estados Unidos. Importante, es un número importante. Sí, sí, sin duda. Bueno, este país se ha hecho de la inmigración, es un país que históricamente ha tenido inmigración y que ha sabido albergar a todas esas poblaciones que se encontraban a disgusto en sus países. Realmente creo que esto es una etapa transicional, todo va a ir aflorando con un poco de tiempo. Ahora, ¿qué piensan que puede suceder en torno a, por ejemplo, la existencia de tratados individuales con algunos países o no desde el lado de... ¿Lo ven viable? Porque hoy por hoy daría la sensación que no, que es todo el mundo igual y que la política va a ser la misma para todos, y da la sensación que en un mundo no se puede generalizar. ¿Te lo contesto con una frase sola? Sí. Make America Great Again. Ok. Pero el hacer este país más grande no creo que tampoco sea tan fácil diciendo a todos les voy a cobrar, todos a son todos. iguales. Exactamente, a eso. No, yo sí creo que van a empezar a haber negociaciones uno a uno con determinados países. Estoy seguro que va a ser eso, porque además sería absurdo no hacerlo, porque hay socios naturales de Estados Unidos con los cuales no tiene sentido enfrentarse. Y además correr el riesgo de que se le complique otra cosa más. Que haya un pase de facturas, que haya una reciprocidad impositiva respecto de algo. Yo creo que además hay que tener en cuenta que en el contexto internacional hoy el mundo está hiperglobalizado en lo que tiene que ver con la producción. O sea, la verdad es que hay muy pocas cosas que alguien pueda hacer totalmente autónomo. Cualquier cosa que se fabrique en cualquier parte del mundo tiene componentes de no uno, sino de varios países y de varias industrias distintas, con lo cual es muy compleja ese tema. Sí, y ahí nombro un acuerdo que se firmó en 1994, NAFTA en particular, que en realidad la clase media del medio del país perdieron como locos. Y eso es donde Trump fue a buscar los votos allí y ganó la elección.
con que Michigan y con Ohio y con Wisconsin y con Totalmente. Pennsylvania, esta vez arrasó. Sí, porque la economía quedó destruida a raíz de todos esos temas, es verdad. Es Entonces, verdad. que Make America Great sea el Ujú, lema de Trump, es algo que él está viendo, proteccionismo por un lado, para tratar de traer esta industria de vuelta, ujú. acero aluminio siendo el número uno y dos, y veremos si eso realmente no tiene un impacto de contra tarifa del otro lado, en la cual va a haber una guerra de tarifas y volvemos ante la globalización y la guerra de antes de la Segunda Guerra Mundial. Sí, pero como decís vos, hoy en día ya es tarde para desglobalizar el planeta. Sí. Y me parece que es hasta naif pensar que pueda la industria Pero, pesada volver a los sí, a los pero Roberto, Estados el Unidos. populismo No, yo sé, es... pero en algún momento se van a dar cuenta que o sea, no van a poder hacerlo porque el capital no tiene nacionalidad y va a ir a Sí, donde mejor Sí, rinde. tal cual. absolutamente. Quería terminar con los últimos dos o tres slides. Pilar, pase, por favor. Y hablar de cosas positivas. Ujú, Porque realmente, comparativamente con el resto del mundo, ¿no? Estados Unidos sigue siendo el líder. Algo. Mirá los datos de inflación. ujú. Aunque no esté en el mejor momento, obviamente el target de la Fed es 2%, estamos en 3%. Estamos buscando seguir bajando precios, menos los huevos, que por lo, Aumentaron considerablemente. porque una enfermedad que le llegó a Sí, la, a sí, la, sí, A la gallina. a la gallina y no tenemos huevos. sí, sí, tal cual. Algunos. Sí, sí. Pero creo que los datos inflacionarios, como vos decís, son relativamente buenos. El nivel de desempleo está muy bajo, o sea, está muy bien, no es el Sí, más ahora bajo de la vamos a ver historia, eso. pero... Ah, está el slide Sí, también. sí, ahora vamos Bien, a ver eso. Pero, bien. ¿qué opinas de la inflación de aquí a los próximos 12 meses, Roberto? ¿Cómo lo ves? No, bueno, yo creo que va a depender bastante de lo que pase ahora con estas dos cosas que estuvimos discutiendo. El tema de las deportaciones a los ilegales, y eso Sí. va a subir la inflación, y el tema de las tarifas. Si mantiene el mismo esquema de tarifas de acá a los próximos 6 meses y no empieza a regular eso, la inflación puede llegar a subir. Claro. Próximo slide, Pilar. Y también, bueno, el desempleo, también, récord bajo de desempleo, en la cual la tendencia nunca, también el target de la Fed es 2%, Ujú. estamos en 4%, pero eso es casi full empleo para Estados Unidos. Sí, porque además, si uno desagrega ese índice de desempleo, el desempleo básicamente es sobre posiciones de empleo muy primario, blue collar. Si analizáramos esa misma estadística en lo que es empleo calificado, es prácticamente cero. O Claro. sea, hoy en día conseguir a una persona calificada para cualquier profesión, disciplina, es muy difícil en Estados Unidos. Otro. No sé si hay otro más, Pilar, pasamos a no sé si, no, ahí terminamos. Ya puedes compartir. Así que quiero terminar esta charla, Ujú. que muchas gracias a No, un ustedes, placer. con lo que vemos yo, de mi punto de vista, positivo. Terminando las guerras, obviamente siempre va a ser positivo, Ujú, geopolítico. En recursos de Estados Unidos y lo que es el mundo, sobra. ujú. En la liquidez, en el dry powder que está listo para hacer inversiones, estamos todos viendo que se consigue capital para cualquier negocio y hay que Sí. buscar los buenos negocios. Y ahí es donde creo que Ujú. UH Machi Asociados y la Menusa y Suma Advisors, que es donde nosotros nos consultamos en los negocios, buscar buenas oportunidades dirigido por gente bien en su área, Sí. hotelería, restaurante, multifamily, bienes raíces. Si buscar la gente capacitado con la fuerza para hacer los proyectos que uno plantea, aquí no hay techo, aquí no hay techo. Sí, en ese sentido, Estados Unidos es y seguramente será uno de los países más generosos en cuanto a retribuir a la persona que viene para trabajar seriamente, eh, adaptarse a las regulaciones locales, que no necesariamente son iguales a Sí. las de Sí. cada país, no, País. no importa Latinoamérica, Europa, donde venga, y trabajar, ¿no? O sea, acá el que quiere venir
a pasarla bien, tiene que tener muchísimo dinero para pasarla bien sin Sin trabajar. trabajar. Absolutamente. Absolutamente. Y creo que, bueno, ha sido una constante de Estados Unidos el hecho de decir, y nosotros siempre lo comentamos cuando hay alguna charla migratoria, incluso con Morela, de que si uno analiza todo el espectro de visas que hay en Estados Unidos, todas tienen la misma finalidad, que es favorecer al país, favorecer a las industrias locales, buscar que el migrante sea un aportante de capacidad, de talento, de dinero, de expertise, como para ayudar a la economía. O sea, esa es una constante y no es algo ni de este gobierno ni anterior, esto es histórico. Ahora, toda esa fuerza laboral que se trae del exterior es una fuerza muy importante como para poder mejorar la tecnología, las industrias y dar una mejor calidad de vida y eso se ve y se nota. Entonces, la inmigración está, estuvo y estará, si Dios quiere, abierta a esos intelectos, capacidades, obviamente dinero, ya todo eso no creo que cambie. Lo que va a cambiar posiblemente sean las cosas sociales, las condiciones, los permisos temporales, los permisos de asilo, todo eso estamos muy de acuerdo en que va a cambiar. No muy de acuerdo en la política, sino muy de acuerdo en que va a cambiar. Y también es cierto que va a tocar muy a fondo un tema que no es menor y que tiene que ver con el nivel de delincuencia que trae la inmigración ilegal, donde normalmente el más perjudicado es el propio migrante ilegal que es explotado por otros. Y esto lo estamos viendo. Y el hecho de proponer a través de una medida de que las organizaciones, los carteles de narcotráfico y demás sean considerados dentro del marco del terrorismo, también tiene una impronta muy particular porque busca justamente de alguna manera tratar de frenar el flagelo más grande que tiene no solo este país, sino el continente. Y ahí es donde seguramente Estados Unidos va a terminar aliándose con México para hacerlo en forma conjunta, porque de esto no se sale solo. Esto no hay forma de que se salga solo. Esto en todos los países sucede lo mismo. Tus políticas migratorias tienen que estar de la mano de tu vecino, si no, no sirven. Entonces, hacia eso creo que se va a ir y esas son las cosas positivas y buenas junto con lo que decía Leo. Un poquito, no sé si quieren hacer algún reconto final o alguna conclusión final de cómo ven, por ejemplo, los próximos años de la parte económica de Estados Unidos en cuanto a qué piensan que va a pasar. Mi esperanza es que las instituciones se mantengan fuertes, porque los partidos no se mantienen fuertes. Entonces, lo que dependemos es que no haya crisis a nivel constitucional, donde se puede totalmente brotar en crisis más grandes económicos. Entonces, si uno ve desde el punto de vista de cómo es que el país puede mantener la Corte Federal, la Corte Suprema, ojalá que se mantenga con la sanidad que necesitamos para que se controlen los instintos a veces fuertes del presidente, y el Congreso no cuento con ellos para nada, porque lamentablemente hoy día no hay partido republicano que va a decir ni una palabra contra el presidente. Y como son mayoría en las dos cámaras, no veo que van a poder hacer mucho de ese lado. Entonces vamos a depender de dos cosas, yo veo, de las cortes y de la calle, Sí. de la calle. Estamos viendo movimientos, al principio estaban todos agotados porque no veían que era el final del mundo y no querían hacer una, pero estoy viendo un movimiento en la población para decir, bueno, espera, hasta acá llegás. Realmente no exageres en lo que crees que tenés tu mandato, es hasta X punto y en la cual la población creo que puede ser otro nivel y al final lo que va a mirar más que nada creo que va a ser la bolsa de Nueva York. Sí. Sí, yo coincido. Creo que una de las razones por las cuales este país se convirtió en una potencia económica y sigue siendo un lugar donde los capitales vienen a invertir y hasta en momentos difíciles como pasó ahora y históricamente con las guerras venía a Estados Unidos es porque siente que hay protección por el rule of law. Y lo que vos decís es cierto, o sea, ahora vamos a tener una prueba de si eso va a seguir funcionando como corresponde. Y bueno, yo confío que sí va a ser así, pero es otra de las pruebas que tiene Absolutamente. Yo mantengo mi pasaporte argentino. Absolutamente. Bueno, antes de cerrar y agradecerles a Roberto y a Leo y de haber participado, contarles que vamos a estar
Prontamente en la Ciudad de México tenemos la suerte de participar en Expo Real Estate México el 26 y 27 de febrero, en el Camino Real. Si ustedes quieren googlearlo o consultarnos al respecto, a todos los que nos ven desde aquella hermosa ciudad. También vamos a participar algunos días a posteriori a los datos de contacto, por supuesto, y vamos a participar de la Feria Internacional de Franquicias que se realiza en el World Trade Center de la Ciudad de México los días 6, 7 y 8 6, 7 y 8 de marzo. Después vamos a tener un evento en Buenos Aires, Argentina, para el 19 de marzo, una conferencia, y si Dios quiere, estaremos en Santiago de Chile para el 23 de marzo. Así que la idea es poder continuar desde cada lugar y poder estar cerca de ustedes y poder tener ese mano a mano y esa charla personal que, digamos, en el ámbito de las decisiones que uno está hablando y está tomando es muy importante. Esto es una forma de acercarnos, pero lo cierto es que queremos estar cerca en lo personal. Así que gracias a todos por haber participado. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Muy contentos de la participación que hubo en este webinar, una audiencia increíble. Así que creo que con esto podemos ir cerrando. Muchísimas gracias. Y en mi rol de moderador simplemente agradecerles a todos el haber participado y decirles que este webinar va a estar obviamente subido en el canal de YouTube prontamente. Cualquier duda o consulta que tengan que hacernos, info@latamenusa.com. Gracias a todos, que tengan una excelente jornada, muy buenas noches y nos vemos en la próxima.